Plan Nacional de Lectura, Santa Fe. Un río de lectura, de orilla a orilla por la piel de las palabras. Yo siento, Carlos, que te conozco desde siempre, porque hace mucho que te vengo leyendo, que, bueno, que tus textos siempre nos ofrecen acepciones para lo que nos pasa en cada aula cuando estamos con nuestros chicos y nuestras chicas. Tus textos abren interrogantes, nos atraviesan, y hoy es un placer tenerte con nosotros, así que te vamos a disfrutar. Carlos Spiar es doctor en fonología y realizó estudios de postdoctorado en educación en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil, donde fue profesor adjunto en el Departamento de Estudios Especializados y en la Universidad de Barcelona, España. Actualmente es investigador principal del CONICET y del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina, Flaxo. Fue profesor visitante en universidades latinoamericanas y europeas. Sus primeros libros pusieron el foco en la deconstrucción de la idea de normalidad y en el campo de la educación especial, cuestiones que aún permanecen en su proyecto cotidiano de trabajo. Escribió 3 libros de poemas, Primera Conjunción, Hilos después y Vos apenas, y una serie de volúmenes entre el ensayo literario y la teorización de la lectura. Escribir tan solos, lectura, Eras una vez la lectura, ensayos de lectura, mientras respiramos en la incertidumbre, y así podría seguir nombrando tantos como este, que es uno de mis preferidos, Desobedecer el lenguaje. Fue coordinador del área de educación de Flaxo entre 2008 y 2011 y actualmente ejerce el cargo de vicepresidente del PEN Argentina, Poetas, Ensayistas, Narradores. Un currículum muy abreviado, tanto para decir. Bueno, te escuchamos. Yo no soy vicepresidente. No, me echaron. Viste que el currículum vos vas metiendo cada vez más cosas porque los años pasan, pero también hay que quitar cosas porque los años pasan. Es cierto. Bueno, buen día a todas, buen día a todos. Placer estar acá, de verdad. Eso se puede decir demagógicamente, ¿verdad? Se puede decir muchas gracias por la invitación, inesperada. Mentira, pero lo único que quería era estar acá, así que venir aquí a este hotel, porque cuando Karina me dijo de venir, me dijo dónde había que estar, yo dije sí, porque es mi oportunidad de ver el río desde lo alto, es mi oportunidad de estar en un lugar tan hermoso como esta construcción sindical, estatal, ¿no? Que renegamos tanto, que se reniega tanto. Entonces, no voy a mentir que quería estar, evidentemente, quería estar, así que gracias por eso, gracias por la coincidencia. De hecho, tuve que hablar con la secretaria de Educación para que no diga que estaba acá, porque tendría que estar en otro lado. Pero medio como que dije no puedo, después de haber dicho que sí podía, y acá estoy. Y ojalá en esta hora, hora, 2 horas, 3 horas que tengo para contarles algo, lo disfrutemos, lo pensemos, lo conversemos. De hecho, hoy hay una tensión donde la lectura también juega un papel, a mi modo de ver, preponderante, entre 2 imágenes contrastantes de la educación, que creo que se radicalizaron durante la pandemia de una manera muy, muy particular. Lo hemos vivido todos, que es de un lado una imagen cada vez más arrasadora, diría yo, que tiene que ver con la idea de educar como preparar. Esto estuvo presente desde siempre en la historia de la educación, también lo sabemos, pero evidentemente en los últimos años, en las últimas décadas,
esta idea de preparar lo ha tenido casi todo, ¿no? Lo ha tenido de un color preparatorio, ¿no? Como si educar fuese preparar y no hubiera resquicios para pensarlo de otro modo, ¿no? Preparar para el futuro, porque esta es la época que hace del futuro todo lo contrario de lo que acabamos de escuchar, que es celebrar el pasado, traerlo al presente, ¿no? Esta es la época de entronizar el futuro como único tiempo, frente a esta idea de preparar, que repito, es histórica porque desde siempre la preparación para la ciudadanía, para el trabajo, para pasar de una situación a otra estuvo presente en la educación, pero hoy está como demasiado explicitada, perdiendo de vista que hay otra imagen, para mí muy nítida, y que por supuesto la prefiero, que es la idea de educar como comunidad. Y eso solo puede existir en un presente con sentido. Con sentido, pero con sentido. Y cuando digo que educar tiene que ver con la construcción de una comunidad, estoy queriendo decir como una comunidad de lectura, como una comunidad de pensamiento, como una comunidad de escritura, como una comunidad de juego, como una comunidad de arte, como una comunidad de conocimiento. Y cuando se instala la idea supremacista de que hay que preparar, la comunidad se ve resentida por esta especie de carrera de competencias, por esta especie de exitismo, individualismo, triunfalismo, en que necesariamente la preparación ata sus cabos y sus nudos, ¿no? Porque prepararse parece justamente preparados, listos ya, y que empiece la carrera. En cambio, me parece que tenemos que situar el educar y batallar para que la imagen del educar como comunidad vuelva a tener el prestigio que alguna vez tuvo, ¿no? Vuelva a tener ese prestigio de que desde ya preparamos, pero sobre todo estamos aquí ahora, estamos en un presente. Ese presente tiene que tener sentido. El sentido no puede ser dado por las industrias de la información, por las industrias del entretenimiento. El sentido tiene que ser dado por la propia comunidad. Entonces me sitúo aquí para partir de una idea, que es que lo que tenemos que volver a pensar es cómo entender la educación como invitación a formar parte de una comunidad. No solo la invitación a la lectura, sino la invitación a todo, la invitación a lo público, la invitación a lo común, la invitación a estar juntos, a hacer cosas, la invitación a estar presentes en el presente. Y entonces voy a tratar de desarrollar, de desovillar toda esta idea a partir de cuatro elementos que no están en el PowerPoint que no traje. No están. Soy especialista en no hacer PowerPoint, digamos, ¿no? Se me recuerda en muchos lugares como aquel que no hace PowerPoint. Vaya virtud la mía. Los cuatro elementos van a ser, en primer lugar, la idea de amabilidad. Digamos, quiero frente a una cultura de la violencia, frente a una cultura de la falta de respeto, frente a una cultura que juzga, me gustaría proponerles una comunidad amable, una idea de la amabilidad. Porque además en esa palabra, lo amable, hay una doble lectura evidente de superficie, que es que hay cosas que se pueden amar, ¿no? Son amables, pero además que esas cosas que se pueden amar hablan de una relación con las cosas, una relación amable. Lo amable tiene este doble sentido, entonces me gustaría dedicar algunas palabras, en primer lugar, a la banalidad del amor y a la complejidad del amor en ciertas cosas, y sobre todo el amor a la lectura, que está tan trillado y que me parece que podíamos precisar un poquito de qué se trata, ese amor, ese amor. En segundo lugar, hay una pregunta que alguna vez la planteamos en el Chaco con Mempo,
con el amigo Jorge La Rosa frente a una posible pregunta que también nos interesa ahondar, indagar, explorar un poco, y que es la pregunta de dónde estamos cuando leemos, qué tipo de lugar es ese, qué tipo de lugar-tiempo es ese. A ver si podemos afinar un poco qué tipo de atmósfera podemos crear, que de hecho estoy seguro que ustedes ya lo han creado o lo crean a diario y de ahí lo tomo, pero me gusta la pregunta, una pregunta que tiene también una larga trayectoria histórica, porque es tributaria y es heredera de preguntas tales de dónde estamos cuando pensamos, que fue la pregunta que se hizo alguna vez Hannah Arendt, o la pregunta de dónde estamos cuando escuchamos música, que es la pregunta de Peter Sloterdijk. Y a nosotros nos gusta esta pregunta porque ese dónde, que parece ser un problema de espacio, dónde, en la biblioteca, dónde, en casa, dónde, en cualquier lugar, acaba por ser una pregunta por el tiempo. Ese dónde se transforma en un problema de tiempo, y me gustaría también tratarlo un poco si el tiempo me diera. En tercer lugar, lo que quiero volver a tratar es la relación entre la utilidad, la inutilidad de la lectura. Creo que vale la pena volver sobre el asunto de si esta invitación es para que hagamos algo provechoso, algo útil, algo necesario, algo fundamental, sin lo cual no habrá vida, digamos, sin lo cual no habrá mundo, o si la invitación tiene que ver también con invitar a una relación no utilitaria con, por ejemplo, la lectura, pero con tantas otras cosas, básicamente una relación no utilitaria con el saber, para diferenciarlo además de toda esta tiranía del aprender en la que hoy nos vemos envueltos ineludiblemente, ¿no? Hay que aprender, hay que aprender. El otro día yo comentaba que fui a un geriátrico y pobres viejos, yo decía, los hacen aprender todavía, y la cara de muchos de ellos era, ¿cuándo voy a dejar de aprender? O sea, ¿por qué no tener un momento en el cual no me insistan en tener que aprender algo, ¿no? Es como si te metieran un Open English 24 horas por día, la publicidad, ¿no? Todo el tiempo tocándote la cabeza de que hay que aprender, hay que aprender, hay que aprender, y uno quisiera, bueno, al menos dame tiempo, ¿no? Al menos, qué sé yo, invítame y yo veo, al menos una cierta independencia, una cierta autonomía frente a eso que se ha convertido, a mi modo de ver, en una rarísima obsesión de época de aprender 24 horas por día, los 7 días a la semana, porque hay que aprovechar, y ahí el círculo de la preparación para el futuro está claramente dibujado. Por último, y ojalá llegue, ¿no? Porque ahí es una promesa un poco excesiva la mía de abordar todas estas cuestiones sin caer en la superficialidad, me gustaría leerles una carta. Mira qué coincidencia, la querida Graciela Frigerio, pero leerles una carta que en realidad es una carta a los lectores por venir, a las lectoras por venir, una carta que tiene que ver con, en ese género, ponerlo en ese género específicamente, y que resuma todo lo que pretendo decir, pero como con otras palabras, ¿no? Como con otra forma de expresión, quizás porque de todas las otras formas no termino de invitar, y por lo tanto necesito escribirte una carta para que por favor, aunque sea, te quede esta señal, este signo de invitación. Bueno, tema número 1. Tema número 1. Me parece que está claro lo de la relación de amor que tenemos con lo que hacemos, con lo que vivimos, con lo que habitamos, y sin embargo creo que a veces ese amor es pronunciado de una manera demasiado genérica, demasiado insubstancial, no se materializa, no se concretiza, no echa raíces,
se habla de el amor a la educación, el amor a mi profesión, el amor a la lectura, el amor a los niños y a las niñas, y en realidad yo creo que esos son amores indefinidos, amores indecisos, amores demasiado genéricos, y que tal vez podríamos entrarle a la cuestión del amor de una manera muy distinta. Muchos de ustedes ya conocen, ya saben que allá por el año 58, Hannah Arendt hablaba de tomar una decisión con respecto a la relación entre el amor y la educación, y lo decía de una manera muy puntual, muy puntual. A riesgo de repetir una vez más esa idea, me parece que vale la pena insistir en ese doble amor que planteaba Hannah Arendt con respecto a lo educativo, porque creo que todavía es contemporáneo, claro que sí, a lo que nos está pasando. Ella habla de un cierto amor al mundo, o tomar la decisión de que educar tiene que ver con un cierto amor al mundo, pero para que el mundo no se acabe, ¿no? Es decir, este para que no se acabe nos pone en un lugar de decisión, en el umbral del riesgo, en un límite, y es que efectivamente la humanidad vive todo el tiempo experiencias del fin del mundo, ¿no? De que esto se acaba de algún modo, se acaba este mundo, o se acaba el mundo, o se acaba el planeta, o se acaba este planeta, o se acaba la tierra real, la tierra que se seca, la tierra que no rota, la tierra que no germina, y por lo tanto se puede decir que hay algo de esa idea de Hannah Arendt de que nuestro amor debe ser de una responsabilidad ético-político tal que permita que el mundo siga existiendo con el único deseo de darle algo bueno a los que nacen, a los que siguen, a los que vienen al mundo, que haya mundo para los que vienen al mundo, ¿no? Un poco esa es la idea. Y por supuesto que aquí la oralidad, la narratividad y la lectura juegan un papel central, porque uno cuenta la historia del mundo, porque uno narra esa historia, y de alguna manera contar el mundo es salvarlo, es cuidarlo. Pero ella desdobla este amor hacia otro lugar, y ese otro lugar es el de la gente, ese otro lugar es el de las personas, ese lugar es el de la niñez. Y ella dice aquello de hay que tomar la decisión de que educar tiene que ver con amar no solo el mundo que hoy podemos leer, repito, como mundo global, como planeta, como tierra, estas tres imágenes, sino que ella dice, bueno, hay que tomar la decisión de que educar tiene que ver con amar a los demás para que no queden librados a su propia suerte y a sus propios recursos. Fíjense el plan educativo que Hannah Arendt está proponiendo. Educar consiste en dos amores: amor al mundo para que no se acabe, amar a los otros, a las otras, para que no queden libradas a su propia suerte. Por eso educamos, de alguna manera encarnamos este amor al mundo, somos amantes del mundo sin obviar su humillación, su violencia, pero amamos el mundo, que no queremos que se acabe, y amamos lo humano como para no dejarlo tirado por ahí. De tal manera que siempre he propuesto que los jardines de infantes se llamen así, ¿no? El osito que no queda tirado, ¿no? La pepona, amar a la pepona, amar a la pepona. Ahora, este planteo del amor, que es más específico en la lectura, tiene a mi modo de ver aristas un poco particulares. ¿A qué me refiero? A que cualquiera de nosotros podemos pensar por qué amamos leer, por qué en nuestra vida esto ha tenido alguna resonancia. Pero esto no me alcanza. Es decir, no me alcanza contar mi experiencia de lectura en el campo educativo, no me alcanza. Me alcanza para una conversación entre lectores y lectoras, sí, claro, me alcanza y me sobra, pero no me alcanza para construir una idea de lectura al interior del sistema educativo. Es decir, el solo hecho de detallar, determinar,
decidir que la lectura es importante y que amamos lo que leemos o amamos leer, no me alcanza para pensar en una política y en una poética de la lectura. Voy a también desdoblar en dos el amor a la lectura, como si ya fuera parte de una invitación, como si tuviera que invitarte justificando de alguna manera, no convenciéndote, pero de alguna manera haciéndome explicar por qué ese amor vale la pena. ¿Por qué ese amor vale la pena? Vale la pena. Que quede claro. Que quede claro que vale la pena. No es ni útil, ni poderoso, ni cortés, ni nada. Es simplemente que vale, tiene un cierto valor que vamos a tratar de detallar, pero crea penas. Porque está claro que se puede vivir sin leer, ¿verdad? Está claro que hay que preguntarse si eso vale la pena. Pero está claro que se puede vivir sin leer. Bueno, yo quiero rescatar dos figuras aquí. La primera es una figura vieja. Vamos a traer gente que en el siglo XIX decía algo sobre esto del amor a los libros, el amor a la lectura. De hecho, hay un librito que fue traducido al castellano con el nombre de El amante de los libros, El amante de los libros. El autor es Charles Nodier, un lector, uno de los primeros lectores bibliotecarios, bibliómanos, bibliófilos, que ha revelado su experiencia. Y allá por 1841 se preguntaba o afirmaba que era importante, era trascendente, de alguna manera entender la figura del amante de los libros. Que era interesante, era importante decir, bueno, ¿quién es el amante de los libros? ¿De qué se trata ese amante de los libros? Incluso dice en 1841 que es importante porque pronto esta figura del amante de los libros se extinguirá. A mí me resultaba curioso leer a alguien que en 1841 te dijera, cuidado porque los que aman los libros pasarán a mejor vida o a peor vida, es decir, desaparecerán, se extinguirán. No habrá más amante de los libros. Hago un paréntesis. Como ustedes saben, hay toda una literatura a propósito del fin de todas las cosas. Hay una literatura, hay un género que le encanta anunciar, presagiar que las cosas se acaban. Hay todo un género. Que el fin de los libros ya fue anunciado, ya lo sabemos. Que el fin de los lectores fue anunciado, ya lo sabemos. Que el cine va a matar a la tele, que la tele va a matar a la radio, que la radio va a matar a no sé qué, que el CD va a matar al cassette, que ¿no? Todo, sí, todo, y la gente está contenta anunciando que eso ya no más, masacrando buena parte de la historia. Hoy también hay una literatura a propósito del fin de la escuela, muy peligrosa, yo diría que no es tanto el fin de la escuela, leyendo más finamente, sino el fin de nuestra escuela, lo que es peor todavía, el fin de nuestras escuelas. ¿Para qué? Para, de alguna manera, poner todas las escuelas en una nube y ahí esperar que llueva un buen día. Pero usa una palabra, o tal vez la traductora usó esta palabra que yo tomé así porque me parece esencial que la consideremos, y es cuando dice que el bibliófilo, o sea, el que tiene una relación de amor, de filía con los libros, aprecia los libros, aprecia. Hace muy poco tiempo, en una reunión así, donde yo trataba de combatir la idea evaluativa o la racionalidad evaluadora, no solo de la lectura, sino del conocimiento en general, un poco antisistema, ¿no? Me había puesto como anarquista, diciendo basta de evaluar, digamos, enseñemos, creemos experiencia, salgamos a curiosear, a experimentar, a conocer, no evaluemos todo el tiempo. Alguien me reclamó con en su justa posición, bueno, y en vez de evaluar, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Le digo, va a sobrar el tiempo. No vamos a tener tiempo para muchas cosas. Si no evaluamos, vamos a tener un tiempo, ¿no?
¿cuánto tiempo nos quedaría si no evaluáramos? Pensaba yo. Y de la nada misma, surgió la palabra apreciar. Nos tenemos que dedicar a apreciar. Yo sé que filológicamente apreciar es estimar, dar un valor, ya lo sé. No quiero jugar a eso. A lo que quiero jugar es que necesitamos no solo crear esa relación de amor con los libros, sino también saber apreciarla. Saber apreciarla. Es decir, no podemos por un lado generar una mediación con la lectura, una invitación a la lectura, una amabilidad con la lectura, pero al mismo tiempo estar con la exigencia de rendimiento evaluadora al costado, porque esa es una trampa mortal, eso es como un cuchillo de doble filo. Lo que quiero decir con esto es que al mismo tiempo que estamos hablando de una cierta amabilidad en el gesto de invitar a la lectura, también debemos crear en nosotros, no en el lector, no en el futuro lector, no en el alumno lector, no. Estoy hablando de nosotros, los mediadores o como lo quieran llamar, los invitadores amables a la lectura, un gesto de aprecio por lo que se está leyendo, por cómo se está leyendo, porque ese gesto de aprecio, que en otras lenguas tiene un parentesco con amor, el te estimo mucho, el te aprecio lo que estás haciendo, no le doy precio, aprecio como aprecio un cuadro, como aprecio la música, como aprecio la lectura en mi experiencia individual, es que tenemos que crear ese vínculo, esa relación de apreciación o de apreciamiento o de apreciabilidad o de apreciamiento, no. Bueno, lo que sea apreciando que tiene un valor de, yo diría contemplativo, ¿no? Cuando yo aprecio algo lo estoy contemplando, lo estoy mirando con buenos ojos, pero entonces tengo que crear una relación de dar a leer, invitar a leer, ser amable con esa invitación y apreciar las formas en que se lee. Así como uno aprecia las formas de escritura, las formas de narración, apreciarlas. Llevar la lectura a ese plano que podríamos reconocer como un plano ético-estético y mucho menos cognitivo, si se entiende la expresión, ¿no? Es decir, esa capacidad que tenemos en la primera infancia de apreciar lo que hacen los niños y las niñas sin una exigencia de rendimiento, trasladarla, diseminarla, acompañarla durante todo el proceso educativo. No porque lo cognitivo no tenga valor, lo que digo es no puede ser una fuerza de oposición o de tensión o de contradicción, sino que cuando nace la relación con lo ético, estético, con el conocimiento, esa relación debería durar toda la vida. Eso es lo que llamamos la infancia que conoce, la infancia que explora, y que no solo infancia en la niñez, sino a lo largo de toda la humanidad, ¿no? La humanidad infantil que estamos reclamando desde hace tanto tiempo y que queremos que no solo los niños y las niñas tengan infancia, sino también la humanidad entera, ¿verdad? La humanidad entera. La patria de la infancia. Eso. 2 y 9 de agosto en las mejores salas. La segunda idea que quiero rescatar es la idea que un escritor español poco conocido por nuestros territorios, llamado Ricardo Menéndez Salmón, se llama así, Salmón, ya crea una imagen, ¿no? Una imagen de un lector que nada, que fluye entre los ríos y las piedras, que salta. Bueno, Ricardo tiene una idea muy bonita sobre eso del amar la lectura o amar los libros, ¿no? Y lo plantea así: se puede vivir sin leer, es cierto, como también se puede vivir sin amar.
el argumento hace agua como una balsa capitaneada por ratas. Solo quien ha estado enamorado sabe que el amor regala y quita. Solo quien ha leído sabe si la vida merece la pena de ser vivida sin, y acá viene la magia, solo quien ha leído sabe si la vida merece la pena de ser vivida sin la conciencia de aquellos hombres y mujeres que nos han escrito 1000 veces antes de que naciéramos. Aquí está la cuestión. Es decir, no es solo el amor al texto, lo que sería un amor mezquino, un amor directo, un amor material, sino es amar a todos esos hombres y mujeres que nos han escrito 1000 veces, 1001, antes de que nacieran. Como una especie de, fíjense, hablábamos del reinado del futuro y de la celebración del futuro, y aquí de algún modo el gesto es hacia atrás, hacia ese mundo que parece que ha pasado y no ha pasado, y nuestra tarea consiste justamente en que no pase y pasarlo al presente, ¿no? Ese es el mecanismo de que lo que ha pasado pasa por el presente para que no acabe pasando, para que no termine, para que no se acabe. ¿Dónde encontré el mayor reflejo de esta idea de invitación amorosa, amable a la lectura? Bueno, en primer lugar, está claro, lo dijeron en la mesa de apertura, que la invitación es doble, es por lo menos doble. Yo creo que es múltiple, pero es por lo menos doble. Porque invita a un apartarse, a unirse, me tengo que ir a leer, y uno lo dice todo el tiempo, me voy a leer. La poeta Marina Tsvetaeva en el siglo pasado lo decía de una manera muy hermosa, decía, ¿hay acaso algo mejor que estar leyendo y dejar de leer? Sí, ir a ver a los amigos y conversar con ellos. Pero ¿hay algo mejor acaso que conversar con amigos? Sí, dejar de conversar con amigos y volver a la lectura. Bueno, ella lo decía de este modo, como diciendo, bueno, siempre hay algo mejor, ¿verdad? Pero lo que está de alguna manera preanunciando es la doble invitación que en la historia de las políticas públicas de la lectura fueron separadas y que cada vez las veo más entrelazadas, son las de apartarse y quienes me precedieron lo leyeron a partir de un texto que alguna vez he escrito, tiene que ver con me repliego, me voy, me tienen que dejar ir, la invitación a irse, ¿no? No es una invitación indiferente, es una invitación de autonomía, es una invitación de que queremos que la gente lea, pues si queremos que la gente lea, hay que dejar que se vaya a leer, algo así de claro. También alguien me podría decir, no es que se vaya, es que se quede. Bueno, pero cuando se queda lo que pasa es que hay miradas que impiden la lectura, miradas de control, miradas de regulación, miradas de ejercitación, miradas de, ¿no?, de reglamentación y burocratización de la lectura que no le permiten a alguien que se vaya de verdad a leer, ¿no?, que se vaya a leer. El repliegue es para poner en virtud, y no en valor, en virtud, gestos que nuestra época fue abandonando y que fue maldiciendo y que fue prohibiendo y que fue cercenando y que son desde ya la lentitud, el silencio, el no saber qué están haciendo, ¿no?, una especie de desatención, la soledad, no lo solitario, marco esta diferencia de una manera contundente. Entonces es poner en juego en esta primera parte de la invitación virtudes que la época va abandonando, que te exige expresividad, multitud, de estar todo el tiempo diciendo aquí estoy, y por lo tanto hacemos aquí que una parte de la invitación, que no es la primera, no tiene que ver con una secuencia, es parte y parte, y si no estás de acuerdo después en las preguntas me lo puedes postear. Me refiero a quien está llorando en este momento por las cosas que digo, ¿no? Dice, lo que me espera, parece. Pero la segunda parte
es ineludible. La segunda parte es que no solo invitamos a que la gente lea, sino que invitamos a que la gente converse sobre lo leído. Y aquí hay algo que es inseparable. Leer como definición esencial, consiste en este doble juego. Cuando se lee, efectivamente se está en aquello que María Zambrano llamaba el defender la soledad, la lectura como la defensa de la soledad frente al ultraje, frente al avance de los otros sobre mí, pero también tiene que ver con que conversemos sobre la lectura. Y ambas son lecturas. Si ustedes las separan como habitualmente ha ocurrido, es decir, la lectura solo como acto individual o la lectura solo como hablemos de la lectura, van a ver que siempre falta un motivo. Falta un motivo. ¿Qué sería una política y una poética de lectura? Crear las dos atmósferas. No una y esperando que después se dé la otra, no la otra y esperando que de allí surja la una, ¿no? Sino que lo que vemos, como en tantas otras cosas de las políticas nacionales en general, es que acentúan uno de los dos rasgos, le dan todo el sentido a ese rasgo, pero quizás a veces olvidemos que hay doble rasgo y que ambos constituyen eso que llamamos lectura. Cualquiera de nosotros que lee sabe cuánto conversar sobre lo leído forma parte de releer algo, ¿no? De hacer que eso siga siendo la lectura. Conversar sobre la lectura no es no lectura, es lectura. Es un atributo de la lectura. Todos nosotros creamos comunidad de lectores y comunidad de conversación sobre la lectura como una doble invitación que suma. Dicho esto, fíjense ustedes que ya se ha planteado tantas veces, invitar a la lectura no tiene una forma imperativa. Leer no combina con un verbo imperativo, tenés que leer. Eso que provenía de algunos hogares de padres y madres que insistían en el carácter moral de la lectura, moral, no estético, no ético, no cognitivo, sino moral, hay que leer, debe ser retirado de la experiencia individual y colectiva de la lectura. No hay aquí ninguna formulación moral porque no hay promesas morales en la lectura. Esto es lo que tiene que quedar claro. Nadie puede decir que se es mejor persona o que se tiene mejor trabajo por haber leído. No a esta altura del mundo. No quiero dar ejemplos para no ofender. No quiero, pero me parece que sí quiero. Pero tenemos sobrados ejemplos de exitismo, individualismo sin lectura que gobiernan lo público, por lo menos por 4 años. Bueno, no quiero entrar en esos ejemplos. Lo que sí quiero es que esa promesa es falsa, es una promesa que en algún momento es ambigua en la vida. ¿Qué hubiera sido de mi vida si hubiera habido más lectura? ¿Qué hubiera sido de mi vida? Pero en otros casos es una decisión. Voy a leer lo justo como para un trabajo que no me exige lectura. Si ustedes abren cualquier página, incluso universitaria hoy, hasta, y a mí me ofende, hasta se dice, no hace falta experiencia previa, no hace falta saber nada, ¿no? Como si la experiencia no solo individual, sino de lo humano, careciera de toda relevancia, y que hoy para la promesa de nuevo empleo o de nuevos trabajos no hace falta hacer nada, más que pagar, digamos, ¿no? Más que tener un vínculo lucrativo con el conocimiento. Dicho esto, quiero recordar que no hay imperativo, o en todo caso, que lo que se nos propone como traducción del verbo leer
casi literalmente, del griego, significaba, y creo que puede significar todavía, que leer es levantar la vista, ¿no? Hay una traducción, esta es una idea que Peter Hanke propone particularmente, que pensemos que leer es un gesto de levantar la vista. Algunos dirían, bueno, pero si levanto la vista no leo, no poso la vista sobre el texto. Creo que metafóricamente levantar la vista quiere decir mirar el mundo, ¿no? Quiere decir no mirarse a uno mismo, quiere decir no mirar siempre el mismo texto, pero sobre todo quiere decir alzar la vista para no estar completamente preso de uno mismo, ¿no? Entonces la idea de una identidad que en realidad es multiplicidad, es pluralidad. No es la identidad del lector, sino que todo lector, lectora, levanta la vista porque leer de alguna manera, como supuso Freire alguna vez, es hacer esa lectura del mundo. Es levantar la vista para no verse siempre a uno mismo y siempre lo mismo. Yo he encontrado un ejemplo hermoso de toda esta idea del amor y de toda esta idea de la invitación en una novela que ya deben conocer de cabo a rabo, y si no, puedo mentir a gusto si no la leyeron. No puedo contar lo que creo que es esa novela. Esa novela es Stoner, de John Williams. Es una novela del año 62 que pasó sin pena ni gloria por el mercado, iba a decir inmobiliario, pasó sin pena ni gloria. Prácticamente nadie la había leído entonces, y 50 años después una editorial hace el gesto comercial de ponerle un sello. La habrán encontrado en un depósito, digamos, y le ponen el sello de 50 años. Y eso llamó la atención, somos todos tontos, digamos, y fuimos a comprar una novela que celebraba 50 años de algo que nadie había leído, pero nadie la había leído. No hay ni una crítica crónica de esa novela hasta que 50 años después resurge. Bueno, las novelas tienen eso, no tienen un tiempo específico, pueden, como tantas otras, como toda lectura, irse de su tiempo y de su lugar. Pero ¿qué pasa específicamente en esa novela? Para los que no la conocen, ya saben que se trata de la vida de un personaje que vive en un medio rural empobrecido, en medio de una crisis donde salir a estudiar no era algo común, no era algo frecuente, pero se tiene de pronto la posibilidad, como ha pasado en nuestros países con muchas universidades que se instalaron en lugares donde la gente no tenía esa oportunidad. Y este personaje va a la universidad a estudiar para de alguna manera volver a su terruño y poder ayudar a sus padres en sostener una economía precaria y contribuir, digamos, a algo que viene de generación en generación. Lo que pasa es que Stoner, este personaje, cuando entra en la universidad se encuentra con otras cosas que no la vida que de alguna manera estaba destinado a hacer. Y aquí hay una idea educativa que a mí me resulta fascinante, que justamente educar tiene que ver con alterar un destino previsto de antemano, ¿no? Como diciendo, no podemos repetir los destinos que este mundo le atribuye a la gente por su nacimiento, por su lugar, por su cuerpo, por su familia, y la educación es una suerte de alteración del destino, ¿no? Una especie de recomienzo. Hay unas páginas deliciosas a propósito de la experiencia de alguien que está en una clase y no entiende nada de nada, no sabe de qué hablan, lee el texto y no lo entiende, no sabe para qué sirve todo eso. Hay unas páginas deliciosas sobre esa circunstancia de no saber, no entender, no poder, no aprender,
¿no? Frente a lo que hoy es, se aprende, pero no aprendo, no sé. Y él toma la decisión de saber de qué se trata, ¿no? De alguna manera aceptar que su impotencia lo lleva a una suerte de potencia de aprender. Todo lo contrario que hoy, que hay como una idea juvenil del aprender, una idea juvenilizada del aprender, el aprender como pura potencia y la impotencia puesta como fracaso individual, cuando siempre supimos que la impotencia es lo que da posibilidades de aprender algo. Separada la potencia de la impotencia del aprender, el aprendizaje es puro efecto, puro espejo de color. Y a Stoner le pasa esto y toma la decisión de que su impotencia lo guíe hacia algún tipo de saber sin ninguna garantía de éxito o nada. Pero la escena, el retrato que quiero hacer es el momento en que Stoner es convocado al tener que irse de la universidad, pues ya lo ha terminado, y volverse a su casa a cumplir con el destino trazado. Es que su profesor de literatura le dice: usted no se va a ningún lado. Y usted no se va a ningún lado porque usted será profesor. Yo profesor, usted profesor. Yo profesor, usted profesor. ¿Cómo puede estar tan seguro?, le pregunta Stoner a su profesor. La respuesta es curiosa y hermosa al mismo tiempo. No la digas. Su profesor le dice que ¿por qué usted va a ser profesor? Porque usted está enamorado. Porque usted está enamorado. Porque necesitamos profesores y profesoras enamorados. Claro, la pregunta aquí sería: ¿y de qué está enamorado Stoner? Bueno, de libros, de ciertos libros, de la literatura, de cierta literatura. Pero además está enamorado de la posibilidad de contarle a los demás en qué consiste su amor. Y fíjense ustedes cómo aquí surge lo que me parece es la tarea más fina, más compleja, más sofisticada de lo que hacemos. Hacemos o mostramos el amor a un texto, a un libro, a un autor, una autora, lo hacemos. Es como si un maestro, una maestra dijera: es que este libro me encanta y lo que quiero es, ¿no? La dialéctica del deseo. Pero, mostramos nuestra relación con eso que es el texto. No es que solo amamos el texto, que además elaboramos en qué consiste esa relación. Porque poner amantes de lectura a invitar a la gente no es suficiente. Lo que creo que necesitamos es reelaborar ese amor en términos de poder contarle a los demás, no solo en qué consiste un libro, una obra, sino además en qué consiste nuestra relación con ese libro y con esa obra. Separada de esa relación, sin esa explicitación de la relación que tenemos con eso que amamos, da lo mismo. Puede haber un booktuber, podés directamente ir a una librería. No se trata de la relación solo con el objeto, se trata de la relación con el objeto. ¿Qué hace un educador, una educadora en general? Ama su materia, o eso espero, ¿no? Si quien enseña filosofía ama la filosofía, si no la ama ya tenemos un problema, porque no es entonces una relación cotidiana, no es una relación que se puede plantear como una relación diaria. Pero el otro problema que tenemos es que además no reelaboraría esa relación porque le daría igual. Entonces, ¿qué nos hace educadores y educadoras, o qué nos haría, o qué quisiéramos
que configurase ese escenario de ser educadores. Amar nuestra materia de estudio, pero amar, contarle a los demás en qué consiste esa materia de estudio. Es decir, que es un amor con la cosa, pero también es un amor con contar, si somos contadores de un amor con la cosa. No es lo mismo amar la cosa que amar, contar el amor a la cosa. No es muy académico lo que estoy diciendo, ¿verdad? Amar la cosa. Dice, citando a Scliar, hay que amar la cosa, ¿verdad? Hay que amar la cosa. Entonces, ustedes saben muy bien que lo que estoy tratando de decir es retrotraer, si me permiten, la figura del educador a la figura del amateur. La figura del amateur del Renacimiento, me fui muy lejos, o la figura del diletante, que es la figura italiana por excelencia, amateur, el que ama, diletante, el que se deleita, ¿no? Recuperar un poco esa relación, que como ustedes bien saben, históricamente ambas surgen de un rechazo al utilitarismo, al lucro, al provecho particular, digamos, a no tener que leer para la corte, no ser el bufón de la corte, a no pintar el retrato de la reina o la princesa, sino hacer las cosas porque sí, porque, como decías antes, Víctor, porque sí, y este es el principal argumento, para nada, porque sí, para nada, como el maestro de la novela Richard Ford, Canadá, ¿no? Que está harto de que le pregunten, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? ¿No? Que parece ser lo que el enemigo estudiante nos plantea todo el tiempo a nosotros, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? ¿No? Y ese maestro de Richard Ford lo dice de una manera hermosísima también, y muy simple, cansado de justificar por qué este libro, por qué esta materia, por qué esta experiencia, cansado de tener que elaborar cómo eso se relaciona con cada mundo individual, harto un día dice aquello de porque sí, para nada. Te lo enseño porque sí, ¿y esto para qué sirve? Para nada, para nada. Y hay que explicitarlo, no tiene ningún vínculo con algo que sirve, no te servirá para nada. Por eso vale la pena saberlo, porque no sirve, no es útil. Y lo otro es, no tiene nada que ver contigo, por eso te lo enseño. O sea, enseño cosas desvinculadas de un conocimiento utilitario y enseño cosas que no coinciden con el mundo de mis estudiantes. Es que es exactamente al revés, estamos todo el tiempo queriendo que coincida con el mundo del estudiante como si hiciéramos atención al cliente y cumpliéramos con la satisfacción del cliente. No, no es nuestra tarea esa. Por lo menos yo no, El otro día alguien se me quejó porque pusimos un contenido de educación sexual, no sé qué, y yo dije, bueno, pero no voy a adaptar los contenidos a tu mundo, o sea, es que no, educar no es eso, no es eso, yo no hago satisfacción del cliente, ni pongo una carita de si te gustó mucho, poco, nada esto, ¿no? Y si invitaría a otros a que, ¿no? En un plano mercantil, ¿me entienden? Bueno, vos avísame porque tengo una carta de 50 páginas que quiero leer y tengo miedo de quedarme sin tiempo, entonces avísenme por favor cuando quede un poco de tiempo. Recuperar, no digo copiar, no digo imitar, no digo repetir la figura, tratar de volver a elaborar esa relación no mercantil, yo diría algo así como ¿qué hay de amateurs y diletantes en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia? Y si quizás no es eso lo que podemos transmitir para que haya lectura, una relación amateur, una relación diletante con la lectura para que haya, repito, para que tal vez, para que quizás sin promesa alguna haya lectura. Ahora, si Stoner está enamorado de los libros, la literatura, ciertos libros, cierta literatura,
pero también de contarle a los demás, eso muestra cuánto el carácter formativo de un educador debe reconquistar cierto amor a las materias, no a la educación en general, sino a las materias, y cierta capacidad para reelaborar permanentemente ese amor que siente por su materia. A eso yo lo he tratado de llamar anterioridad, no solo amabilidad, sino anterioridad. ¿Para qué? Para mostrar que no se trata de autoridad, sino que se trata de algo que ha ocurrido antes, lo que leí, lo que pensé, lo que viví, y que reelaborado narrativamente puede ser transmitido a los demás. A diferencia de otras anterioridades que se constituyen como emblemas morales. Y es porque te lo digo yo, porque ya te avisé, porque yo ya pasé por ahí. No es esa la reelaboración del educador. La reelaboración del educador es la relación del mundo con la cosa y por lo tanto poder transmitir justamente ese mundo anterior, esa anterioridad que nunca puede ser autoridad. Es una anterioridad amable, porque el mundo estaba antes, siempre estuvo antes, y ese mundo anterior no puede ni desecharse, ni olvidarse, ni ignorarse, ni abandonarse, porque es el mundo a contar. No sé, aquí hablaron del sultán. ¿Es un sultán en dónde? No, quiero decirles, ese mundo que pasó, repito, nunca pasó. Y me gusta decir que el pasado está lleno de novedades. Basta de esperar las novedades de la industria, de la empresa, y empecemos a producir novedades del pasado. ¿Qué es una novedad del pasado? Cada libro que no leí y que de pronto alguien me dice, mira, en 1841 Charles Baudelaire hablaba de esto. ¿Qué es una novedad del pasado? Todo lo que no sé, todo lo que ignoro es novedad del pasado. La ignorancia, el no saber, no es solo sobre lo que vendrá, es sobre lo que ha ocurrido y la larga historia de la humanidad, que es la historia de la literatura como oralidad, narrativa, escritura, no es otra cosa que ese contenido que hay que hacer presente. Lo repetiré una y otra vez, hay que buscar las novedades del pasado. ¿Para qué? Para que lo olvidado, lo perdido, lo ignorado no se transforme en olvidados, perdidos, ignorados. Personas perdidas, olvidadas, ignoradas, desechadas, humilladas. Y la lectura juega ese gran papel de traccionar el pasado hacia el presente. Ese mundo que decías antes, Víctor, que ya no está, hacemos que esté. Si hay algo de magia en la lectura, es que puedo traer lo que aparentemente ya no está, ya no es, ya no existe. La anterioridad es entonces quitarse de la autoridad, quitarse del privilegio, quitarse de la jerarquía y traer alteridad al mundo. La anterioridad es traer todo un mundo lleno de alteridades, lleno de pluralidades. De hecho, educar es iniciar a la niñez en la pluralidad. De hecho, educar es iniciar a los niños no en la identidad individual, sino en la pluralidad, en el mundo de lo múltiple. Voy a decir dos cosas a propósito de qué lectoras esperamos. Voy a decir algo a propósito de dónde estamos cuando leemos y leeré la carta, si les parece bien. Así el que tenga ganas se va durmiendo, mientras yo voy leyendo, con un momento de reposo. Recuperamos hace un tiempo un pasaje de un libro del filósofo Nietzsche, en el libro que se llama Sobre el porvenir de nuestras instituciones, donde él se pregunta qué lectores esperan el futuro. Y estamos hablando de un pasado donde el futuro somos nosotros mismos, ¿no?
Somos los lectores, algunas, los que quieran, de ese Nietzsche que pretendía un tipo de lector. Y a ese lector él le daba 3 atributos que no existían en su época. Lo que hoy creemos que es un mal de época está formulado hace más de un siglo de la siguiente manera. Nietzsche decía: quisiera lectores tranquilos, hombres, decía. ¿Qué le voy a hacer? No voy a cambiar el texto, es la cita de Nietzsche. Hombres que todavía no se dejen arrastrar por la prisa vertiginosa de nuestra época. Y uno diría, pero esto es de ahora. Si ahora decimos que estamos en una época de prisa vertiginosa en la que estamos arrastrados. Y Nietzsche lo planteaba como un mal de lector leer con prisa, leer rápido, no tener tiempo para leer. Es decir, la lectura es o se da como un dar tiempo. La lectura no se ofrece quitando tiempo. La lectura es dar tiempo. El que no tenemos, el que no es nuestro, el que hay que hacer. El que solo la escuela puede hacer. Que es abrir un tiempo en el tiempo para dar tiempo para que se lea. Dicho de una manera, cuando decimos queremos que los chicos lean, pues esa frase, ese deseo, consiste en dar tiempo para que eso ocurra. No en dar libros para que eso ocurra, que eso desde ya. Es dar materiales, pero dar tiempo, dar tiempo. Y ya saben ustedes que hay muchos que creemos que somos una figura de donación del tiempo. Eso es lo que somos, ni más ni menos. Que damos un tiempo que no tenemos. Que tenemos que hacer el tiempo. Que somos artesanos del tiempo. Que tenemos que parar el tiempo, suspender el tiempo, crear otro tiempo. Crear instantes todo el tiempo para que eso que decimos que queremos que pase, alguna vez pase. Entonces, la espera de un lector sin prisa, que tiene tiempo, es lo que Nietzsche reclamaba hace mucho tiempo. Pero fíjense, quiero también, decía Nietzsche, un lector que no busque una ley o un concepto de inmediato. Dicho de otro modo, un lector que no vaya al punto directamente, que no vaya al punto. Es decir, que no quiera encontrar que el texto le hable de inmediato, que el texto le diga a uno lo que uno quisiera escuchar o leer. Y que de algún modo él lo decía como regla de ley, ¿no? Cuando uno va a buscar a un pez y lo usa como arma de guerra después, ¿no? Entonces, mirá lo que dice. Entonces, ni rápido, ni como arma de guerra, a lo que le agrega un tercer elemento que es, y es el más difícil de todo, porque luego lo retomó Maurice Blanchot, otro gran filósofo de la lectura, cuando dijo aquello de leer sin uno. ¿Esto qué quiere decir? Nietzsche lo decía prescindiendo del yo. O sea, el ejercicio es que leo, pero mi yo no tiene que intervenir. Y fíjense que es la lectura más difícil de todas, ¿no? Que es esa lectura que de inmediato dice, esto yo ya lo sabía. O, mira, esto no me interesa. O, yo creo que, yo opino que. Y te estás leyendo y enseguida está el yo entorpeciendo la lectura. Entonces, creo que hay aquí una política de lectores muy rara que Nietzsche anheló, que de hecho no hemos logrado nada de esto, que consistiría en lentitud, sin búsqueda de conceptos, sino de narraciones, de historias, de biografías, y sin que nuestro yo altere y malverse el texto todo el tiempo.
como ese yo que dice, pero yo hubiera puesto esta palabra más acá, ¿no? Clarice Lispector está equivocada, esto lo que... ¿no? La palabra no es esa, y todo eso que se dice con la lectura. Quizá de eso se trata el deseo y la espera de los nuevos y las nuevas lectoras, ¿no? Calma, no busquemos de inmediato la idea que nos sirva. Calma, no busquemos de inmediato la idea que nos sirva. Y la lectura no tiene que ver con nuestro yo particular. No nos habla solo a nosotros mismos. No habla de nosotros mismos. Habla de otra cosa, siempre de otra cosa. Por eso decimos que lectura es alteridad. No es mismidad, no es repetición. Y el ejercicio de alteridad es el ejercicio también de ser mejores, de ser pacíficos, de querernos, de gustarnos, de no ser violentos, de entender la existencia de otros, como decía Pessoa, fascinado o intrigado por cómo es que existe alguien tan diferente de mí. Gracias a la literatura y no gracias al libre albedrío de nuestra experiencia individual es que podemos entender lo de la alteridad. Una palabrita sobre dónde estamos cuando leemos. Yo anuncié que no se trataba de una pregunta de lugar. De algún modo, si la remito a la pregunta original, ¿dónde estamos cuando pensamos? Sería, pensamos en cualquier lugar, sobreviene el pensamiento, no hay un lugar para pensar, no hay un lugar jerárquico, pero la pregunta de dónde estamos cuando leemos, que los mexicanos han hecho un libro maravilloso sobre lugares de lectura, y era cualquiera, ¿no? En una plaza, en el metro, en la biblioteca, en la escuela, en la cocina, se lee en cualquier lugar. La pregunta es sobre el tiempo. ¿Qué es ese tiempo en el cual leemos? ¿Dónde estamos? En cualquier lugar, pero no en cualquier tiempo. Y para transmitir la experiencia y la invitación a la lectura, saber de algún modo cómo se produce ese tiempo es fantástico. Porque sería, primero, un tiempo de duración, algo que dura, por fin. Algo que de verdad nos dura en los tiempos de obsolescencia de cada objeto, de cada producto, de cada mercancía. Proveer a otro de algo que puede durar toda la vida, como de hecho duran las lecturas, es el principal sesgo, el principal rasgo que podemos ofrecer. Esto dura, la novela dura, el cuento que te voy a contar dura. Lo que conversemos sobre esto será recordado de algún modo. Pero esa duración es una duración muy particular porque alguien la ha descrito, y creo que fue Kafka, ni más ni menos, como un juego, una tensión entre el ya no lo que leí hasta aquí, porque la lectura trae otra cosa que no lo ya leído, ¿no? Es decir, el ya no de lo que pensaba, de lo que sentía, de lo que leía, ya no, una nueva lectura es una idea de el ya no, pero también es una idea de el todavía no sé qué pensar, todavía no sé qué sentir, como si la duración de una lectura se jugase en un lugar que es ya no el otro lugar, pero todavía no sé qué lugar será. Y ese lugar no es otro que el presente. Tarea suprema de la educación, convertir los espacios institucionales en lugares que se puedan habitar en el presente. Y cuando Kafka dice el presente es el hogar de lo humano, el presente es el hogar de lo humano. Para que las escuelas también sean el hogar de lo humano, efectivamente, tenemos que abandonar la idea de que los espacios se ocupan, transcurren, y hay que volver un espacio, un lugar habitable. Hospitalario, donde cualquiera, cada uno pueda sentir que habita, que ese lugar es suyo. No suyo, sino lo suyo, que es distinto.
Bien. Después pondrán una nota de cómo he respondido a las 4 pretensiones que tuve. Me parece que este punto fue más flojo, pero no quiero ocupar tiempo que no es mío y voy a leer la carta. ¿Puedo? ¿Todavía? ¿Puedo? Permiso, ¿por qué? Tenés todo el tiempo del mundo, como ese cuento de Clarice Lispector. Felicidad clandestina. Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Quién lo diría? De haberlo sabido antes. La carta se llama Leer para resucitar a los vivos. Y está prologada o prefaciada por un fragmento de una escritora llamada Neil Mason, que escribió una novela apasionante llamada El color de la leche, que cuenta la historia de una mujer en prisión que tiene que contar durante su propia alfabetización a medio camino, que todavía no está cristalizada, cómo fue ultrajada en el proceso de alfabetización por el cura de su pueblo. Entonces tiene que contar al mismo tiempo que todavía no tiene todos los elementos para contar, con la lengua de la violación, eso que ha pasado. Es una novela que recomiendo porque está escrita de una manera como alguien que está en ese medio camino y está muy lograda en ese sentido. Y el fragmento de Neil Mason, el del color de la leche, dice así: quiero contarte lo que ha pasado, pero tengo que tener cuidado de no apresurarme, porque entonces iré delante de mí misma y puedo tropezarme y caerme, y de todas maneras tú querrás que empiece por donde se debe empezar. Y eso es por el principio. Empieza la carta. Un gesto, apenas un gesto. Abrir un libro, posar la mirada sobre algo que todavía no es tuyo y que alguien te ofrece. Te lo ofrece y es mejor no ver su mano, que la mano no se muestre, que haya dejado más o menos cerca de tu mano amablemente un texto, una lectura, un libro. Alguien te da la posibilidad de abrir un libro y no debería quedarse allí para preguntarte, para interrogarte, para someterte al juicio de lo que deberías leer, de lo que deberías ser. Alguien cuya mano está dispuesta a un convite, dar a leer porque alguien escribió antes, porque alguien leyó antes. Siempre alguien escribió antes. Alguien es una mano que escribió y que otra mano tal vez te dará para que tu propia mano haga el gesto de abrir un libro, abrirte a la lectura, una abertura por donde pasarán como lentas luces y sombras, como demoradas conversaciones, palabras que no son tuyas, pero que podrían llegar a serlo. ¿Qué mano? Cualquier mano. Toda mano es capaz de dar sin siquiera decir la palabra dar, sin siquiera pronunciar su nombre ni el nombre de nadie, a no ser tal vez el nombre de quien lo escribió antes, si quisiera saberlo. Cualquier mano que pensó, sintió, hizo que eso que te dio no necesite su autoría, no tenga autoridad. Quitar la autoridad de lo dado para que lo dado sea heredado sin que se vea la gravedad o la mezquindad del dar. Para que dar como sustantivo, no como verbo, sea desmesurado y pequeñito a la vez. Dar es dejar, no es abandonar. No se abandona lo que se deja. Lo que se deja es una curiosa sensación de dar. Y la expresión está en la punta de la lengua. Se da lo dejado. No se debe decir dejar de dar. Dejar de dar es ya estar muerto, es ser incapaz de gesto alguno, incapacidad
para dar. Pero ¿qué es lo que se te puede dejar? Unas palabras, una frase, cientos de frases, fragmentos de textos que convierten la lengua en una sensación del mundo. No se trata que te obliguen a una concepción del mundo. No dejes que te obliguen a una única concepción del mundo. Porque leer es una sensación que se dejó escribir en un gesto indescifrable. No descifres el gesto. Más vale abandonarlo y abandonarse en su misterio. La sensación no es una cifra, es un movimiento. Saltos, tropezones, virajes, verdades a medias y a pruebas, la reunión entre lo incomprensible y lo deseado. Alguien te deja algo que te indica que allí mismo, en ese gesto de abrir un libro, tal vez haya algo que no es ni tuyo ni de su hermano, sino una tercera cosa que es la vida y es el mundo. Un libro, cualquier libro, que pudiera desnudarte o al menos darte a ver la misteriosa desnudez de lo humano. Ese gesto te deja también a solas. En algún momento tendrás que estar solo. No siempre hay que estar sostenido por la mano del doble gesto de escribir y de leer. En algún momento habrás de ser lector solo. Pero, ¿cualquier libro? Sí, cualquiera. Un libro es otra vida, en otro tiempo, en otro lugar. Ese libro es cualquiera porque cualquiera es el tiempo, cualquiera el lugar, cualquiera puede ser la vida de cualquiera. Sí, cualquier libro. Los muy subrayados, los arrugados, los antiguos, los últimos, los abiertos, los difíciles. O los libros que se esconden y hay que salir a buscarlos. Pero no, cualquier libro no. Es que no todo puede ser libro, aun cuando se vista de cerotaje. Puede haber letras, puede haber una precisión de orfebre, pero no haber ningún gesto de dar. Puede comenzar con un gesto, pero enseguida perderse en una trampa mortal de quien ha escrito no para que leas, sino para que quedes rehén de su voz. Puede que no toda palabra quede en tus oídos. Puede que ese libro no sea sino un fuego de artificio que te prometa felicidad, destino, conquista y una absurda negación de la muerte. Hay libros que no son un gesto sino una condena. Libros que solo quieren dejarte ahí donde estás, preso de tu prisión, huérfano de otras vidas, deudor, indigente. Leer es un gesto que algún día sabrá reconocer su gusto y podrá responder a la pregunta de por qué hay libros que sí y por qué hay libros que no. Gustar. ¿Qué quiere decir gustar cuando abrimos un libro? La lectura reconoce sus sabores de a poco, al principio no sabe, pero huele la nariz dentro del libro, huele el movimiento de las páginas, huele el misterio de lo que se comprende y no se comprende. Y se aspira al vendaval de la escritura, se huele, se sabe reconocer ese olor como desconocido. Entonces se aspira a la ternura de una bienvenida y la aspereza del adiós. Después, entre la humedad de los ojos y la vigilia del tiempo, comienza a probarse, a palparse, a recorrerse el libro. Algunas palabras saben a memoria de amistad, otras al ahogo de una promesa recién pronunciada. Hay sabor a abuelas, a patios, amores que sí, que no. Se huelen gotas de lluvia fría y hay dolores extranjeros que acaban siendo propios. El gesto es abrir un libro, no hay segundo gesto. En principio no hay segundo gesto. Lo segundo no es un gesto, es un sabor, pero todavía hay que quedarse en el primer gesto, porque no es frecuente, porque se insiste en que los otros lean y no hacemos el gesto nosotros mismos, no lo hacemos.
Sin ese primer gesto no hay lectura, porque el primer gesto es abertura y detención, es pausa. ¿Pausa de qué? Del vértigo, que es un gesto de desesperación por precipitarnos a la muerte, del hartazgo, que es un gesto cansado de sí mismo, del torbellino, que es un gesto que no reconoce ni su pasado ni su porvenir, del atolondramiento, que es un gesto que impide cualquier camino, de la prisa, que es un gesto que ni va ni viene, que perdió el rumbo y extravió sus pies, del utilitarismo, que es un gesto de desprecio y despreciable. Es un gesto, sí, se hace con la mano, pero sobre todo con el rostro, y una vez que está allí en el rostro, todo ocurre como si fuera por primera vez. También llorar porque alguien se muere allí donde no podemos dejar de ver, quizás reír porque alguien se disfraza o se cae en un abismo absurdamente, callar porque alguien algo habla, escapar porque el laberinto no te da respiro y porque es demasiada la noche de lo que allí está escrito. El gesto seguirá siendo siempre abrir un libro, quizás para cerrarlo, quizás para guardarlo, quizás para volver a darlo, quizás para releerlo, quizás para perderlo, quizás para reencontrarlo. Es un gesto porque está en la mano, está en el rostro, pero más aún en los ojos, y son los ojos los que traducen las historias hacia adentro del cuerpo. Y el gesto, el primero, el de abrir un libro, es antes que nada sensorial. Se abre un libro, se abren los párpados, se abre la boca sorprendida. Una mano te da un libro y ahora tu cuerpo tiene la sensación de leer. No es otra cosa que una sensación de leer que está en el cuerpo, y el cuerpo comienza en los ojos que miran, los ojos que miran. Los ojos miran la guerra, la decrepitud, el asombro, la broza, el abandono, los celos, el infinito, la belleza, el tiempo inventado en otro tiempo. Y entonces sí, ahora que el universo entra por tus ojos, ahora sí, tus ojos podrán mirar su propio tiempo y su propio lugar. No juzgan, miran, no piensan, miran, no se desilusionan, miran. Leer es un gesto que apenas supone. A duras penas quisiera resucitar a los vivos. El gesto, ¿para qué? Para no olvidarse de lo humano, para que el humano no se niegue a lo humano. Leer para no olvidar que estamos vivos.